La administración de Xi Jinping se ha cansado, en este caso de varios países de Occidente, y ha empezado con Alemania. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué una convocatoria al embajador alemán en China pone bastante tensión a la geopolítica actual? Vamos a comentarlo. La Cancillería de China ha convocado a la embajadora alemana en Pekín, Patricia Flor, por las recientes declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, de que el presidente chino Xi Jinping es un dictador. Esto lo ha informado el propio diario alemán Spiegel. La embajadora entonces alemana en Pekín ha sido citada el día domingo por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. En una entrevista en el canal de televisión estadounidense Fox News, Annalena Baerbock había comentado sobre el futuro del conflicto ucraniano, en el que una victoria rusa sería una señal para los dictadores de este mundo como Xi Jinping. Esto es, al menos lo que ha comentado la alta funcionaria alemana. El gobierno chino ha calificado estas declaraciones como una situación extremadamente absurda, así como una grave vulneración del prestigio político de China, y las ve como una clara provocación de política abierta. Esto ha comunicado previamente la portavoz de la Cancillería del país asiático, Mao Ning. Asimismo, la vocera ha declarado que su estado expresa su fuerte descontento al respecto y se opone firmemente a estas declaraciones. Y es que aquí hay un escenario bastante complicado que no se está comentando. Resulta que cuando el canciller alemán Olaf Scholz visitó China, hubo pues una reunión en la cual regresó, en este caso, al propio país alemán bajo el brazo con más de 100.000 millones de euros en diferentes intercambios comerciales y proyectos económicos a futuro. Y sí, lo que había logrado, en este caso, el canciller alemán, era un trabajo conjunto con la administración china. Y claro, empieza entonces la crítica en este escenario. Ahora sí, ya no se le considera un dictador cuando sí que hay un intercambio comercial, o por qué en este caso trabajar con dictadores. Y claro, estas son algunas de las preguntas que la crítica ha empezado a hacer sobre el gobierno alemán. No es la primera vez que Annalena Baerbock hace declaraciones que ponen en tela de juicio los diferentes intercambios y sobre todo las relaciones internacionales, tanto del gobierno alemán como de Occidente, con varios políticos y varios países, en este caso del, por así decirlo, el bloque ruso-chino o del grupo de los BRICS. Rusia ha salido al frente a decir que va a prolongar el veto alimentario en respuesta a las sanciones de Occidente. Ahora se va a prolongar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 la aplicación de ciertas medidas económicas especiales estipuladas en el decreto presidencial del 6 de agosto del 2014. Esto indica el texto del documento publicado por el portal oficial de información jurídica. Las relaciones de Occidente y Rusia se han deteriorado, sobre todo tras la reincorporación de Crimea a territorio ruso. Esto sucedió en el 2014. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países decidieron en ese momento aprobar varios paquetes de sanciones contra Rusia, que, en este caso, el mismo Vladimir Putin respondió con un embargo alimentario. ¿De qué trata esto? Pues es un embargo a las importaciones agroalimentarias procedentes de estos estados. La lista negra de alimentos occidentales proscritos en Rusia incluyen cárnicos, lácteos, pescados, mariscos, fruta, verdura y frutos secos. Y es que claro, la, por así decirlo, argumentación que se tiene a todo esto es que tranquilamente la propia administración rusa puede hacerse cargo de este tipo de alimentos. Ahora, las relaciones siguen sufriendo un deterioro todavía mayor y, como hemos comentado, esto sucedió en el año 2014, pero es que en este 2022 el escenario que se está viviendo es peor todavía. En respuesta a las sanciones de Occidente entonces, que se le ha impuesto a Rusia por el conflicto en Ucrania, Moscú ha decidido volver a utilizar este embargo alimentario. Pero no es la única medida que ha tomado. A diferencia del 2014, también ha acelerado el esfuerzo por comercializar en monedas nacionales. Ya en febrero y marzo, por ejemplo, el yuan chino ha sustituido al dólar en el intercambio comercial y en la moneda más utilizada en las negociaciones con Rusia. Habíamos comentado que Ucrania había lanzado una suerte de amenaza a diferentes países de Occidente. ¿De qué se trataba esto? Pues que los iba a demandar si seguían bloqueando el mercado agropecuario, el mercado agrícola y sobre todo esta exportación de los granos de Ucrania a los países europeos. Pues ya tenemos el primer caso. Eslovaquia va a tener que defenderse ante la Organización Mundial de Comercio sobre la postura que tiene por el veto del grano ucraniano.
Y sí, en este sentido, empezamos a ver una tensión bastante obvia dentro de la propia geopolítica actual. En este sentido tan preocupante, se dice que la postura por parte de la prohibición de las importaciones de cereales procedentes de Rusia ha aseverado este lunes por el propio ministro de Agricultura eslovaco, Josef Vires, y considera que ya no se puede seguir trabajando con Ucrania. Lo que él dice es que no va a cambiar su posición mientras no haya ningún tipo de garantía, y puede explicar a la Organización Mundial de Comercio las razones y las preocupaciones, según lo recoge el periódico Teras SK, esto tras una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas. El titular ha añadido que el estudio de un mecanismo para controlar el grano ucraniano podría llevar hasta 2 meses. Según sus palabras, la postura consciente que las medidas unilaterales seguirán vigentes hasta que se evalúe el sistema de garantías de Ucrania y no haya garantías de que las exportaciones están bajo control. Y es que precisamente el día de hoy, Kiev ha presentado una demanda ante la Organización Mundial de Comercio contra, escuchen bien esto, Polonia, Hungría y Eslovaquia por la prohibición de importar los granos y sobre todo diferentes productos ucranianos, que algunos de estos países han ido más allá del grano incluso. Ahora, el 15 de septiembre, la Comisión Europea ha decidido no prolongar más las restricciones a la importación de 4 productos agrícolas a Ucrania a varios países europeos que tienen fronteras con el territorio ucraniano, pero le ha obligado a Kiev a aprobar medidas para permitir un control sobre estas exportaciones. El problema de todo esto es que sencillamente los países europeos no creen en las medidas que se está tomando en Ucrania, y entonces estamos viendo demandas entre Ucrania con países que curiosamente le entregan armas en su conflicto con Rusia. México, Australia, Corea, Indonesia y Turquía están planteando un multilateralismo global ante la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando de plasmar la estructura y la estrategia por parte de Vladimir Putin y de este mundo multipolar del cual se hablaba en su momento. Y sí, estos países plantean fomentar entonces un diálogo multilateral para promover la cooperación de un mundo inclusivo con diferentes frentes, según lo ha expresado la propia canciller mexicana Alicia Bárcena en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Según sus palabras, hace 10 años, al margen del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General, nuestros 5 países acordaron establecer una plataforma para fomentar el diálogo interregional, impulsar la comprensión mutua, identificar vías de cooperación y promover un mundo inclusivo y resiliente, dijo la diplomática al hablar ante el nombre del grupo. Y sí, este grupo, que realmente no tiene un nombre como tal, puede generar una tensión bastante preocupante entre algunos de los países que lo componen y Estados Unidos. Estamos hablando de la presencia de Turquía y estamos hablando de la presencia de México. Y si tomamos en cuenta lo que puede terminar sucediendo en este escenario tan complicado, vamos a tener una situación en la cual las pugnas geopolíticas van a estar a la orden del día, porque el mundo multipolar no necesariamente lo está buscando Estados Unidos. Se habla también de la famosa Agenda 2030 y este desarrollo sostenible. Y en este caso, lo que está diciendo el grupo es que se preocupa mucho por que el mundo no vaya a una vía correcta en cuanto a los logros del objetivo de desarrollo sostenible. Y esto ha dicho la propia diplomática. Ahora, se ha empezado a comentar que este grupo se le conoce como MICTA, en el cual él mismo ha dicho que son los miembros donde está Indonesia, Corea del Sur, Turquía, Australia y México, y destacan la importancia de una respuesta sólida y coordinada a los desafíos actuales, tanto a nivel regional como global. Es decir, le ha dado una característica a este grupo, y para varios expertos estamos en un escenario bastante complicado, en el cual las pugnas geopolíticas llegan a la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que los esfuerzos no son para buscar tensión geopolítica. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayudan a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.